Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 5. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ese es el mensaje que Dios le dio al imperio de Babilonia por profanar los vasos del templo. Y ese es el mensaje que Dios le tiene también a la última generación, a la que obedece a la gran Babilonia de Apocalipsis 17, a la gran ramera. Los entendidos saben de quién se trata. Vamos a estudiar Daniel capítulo 5 y aquí hay un mensaje que Dios tiene para este tiempo. Espero que lo puedas discernir. Vamos a empezar. Daniel capítulo 5 verso 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Él era el nieto de Nabucodonosor. Y en presencia de los 1000 bebía vino. La Biblia dice, sed sobrios, dice la Escritura. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. El vino y la sidra son escarnecedores. Dice la Escritura en Daniel 5:2. Belsasar, con el gusto del vino, el vino te va a hacer pecar. El vino te va a hacer tomar decisiones tontas y necias. Te va a alejar del cielo y te va a acercar al infierno. Por cada cerveza, por cada vaso, copa de vino, tu alma se acerca al infierno. Aléjate del vino. Porque el vino fue la perdición de Belsasar, el alcohol. Muchos torcidos, indoctos, usan la parábola de la historia más bien de cuando Jesús convirtió el agua en vino para decir, Jesús hizo el agua vino, entonces sí se puede tomar vino. Jesús convirtió el agua en vino para enseñar un misterio profundo. Las vasijas que Jesús les dijo que llenaran de agua eran las vasijas de la purificación de los pecados. Antes se utilizaban baños rituales mikveh, que eran como especies de bautismos en la cultura judía. Y esas, las de la purificación de los pecados, fue la que Jesús les dijo que llenaran con agua hasta arriba. Y esas fue la que convirtió en vino, para mostrar que la purificación del pecado ya no sería con agua, ahora sería con sangre, su propia sangre. Y eran 6 tinajas, una por cada milenio de la historia de la humanidad. La humanidad solamente vivirá 6000 años sobre la tierra. Entonces, por eso convirtió el agua en vino Jesús. No para decir que se puede beber vino, sino para enseñar que el perdón de pecados y la purificación ya no es con agua, ahora es con su sangre. Entonces cualquier persona que usa de pretexto la parábola, la historia de cuando Jesús en las bodas de Caná convirtió el agua en vino, está afrentando a Dios, está pisoteando el Evangelio, torciendo la Escritura para su propia perdición. Usando un pasaje tan hermoso, una enseñanza tan hermosa de que el perdón ya no es con agua, ahora es con sangre. Y usarlo de pretexto para pecar, para emborracharse. Y vemos la historia de Belsasar, que su perdición tuvo que ver con lo del vino. La Escritura también enseña que la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, tiene una copa. Lo puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 17. Y con esa copa ha embriagado a todas las naciones. Dice Apocalipsis capítulo 17, verso 1 en delante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, el catolicismo, y las aguas son las naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El nuevo Mene, Mene, Tekel, Uparsin vendrá sobre la gran Babilonia, y todos los que han bebido del vino de la fornicación, de la religión falsa del catolicismo romano.
Este Belsasar, con el gusto del vino, fíjate lo que le hizo hacer el alcohol, un pecado de profanación. ¿Qué es profanar? Es tomar lo santo y pisotearlo, envilecerlo. Eso es profanar. Y por estar borracho, pidió que se trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Profanar los santos vasos del templo. Abre tus ojos, porque este es un mensaje con misterios profundos del por qué en esta generación en la que tú y yo vivimos, Dios traerá su juicio a las naciones, su gran ira derramada, su enojo y su furor y su castigo, manifestado en los jinetes, en los sellos, en las trompetas, en las copas, en los 7 truenos que emite el ángel con el librito, en las copas de la ira, en los 28 terribles juicios del libro de Apocalipsis que vienen después del arrebatamiento de la iglesia, de Apocalipsis capítulo 4. Profanó los vasos del templo. ¿Quiénes son los vasos del templo? El ser humano. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y esta generación ha profanado los vasos del templo. Con homosexualidad, lesbianismo, aborto, drogadicción, tatuajes, transgénero, perversiones sexuales con animales y otras muchas perversiones, y aún más allá, terapias génicas, modificación del genoma, ¿ah? Terapia de células madre. Eso es profanar los vasos del templo. Y sobre la generación que en su embriaguez va y profana los vasos que somos nosotros, es en esa generación en la que aparece una mano en lo encalado de la pared y escribe Mene Mene Tekel Uparsin. Ha sido puesto en la balanza y ha sido hallado falto. Por tanto, tu reino ha sido quitado de ti y dado a los medos y a los persas. En esta generación se cumple ese misterio. Daniel 5:3. Vemos aquí en la escritura, en el verso 2, antes de pasar al 3, cómo no le bastó a él profanar los vasos del templo. También hizo que sus grandes y sus mujeres y sus concubinas, todas las mujeres con las que fornicaba, se emborracharan también en los vasos santos del templo de Dios. Dios ya no toleró eso. Dios ya no va a tolerar la terapia génica, la clonación y las aberraciones que se están haciendo en laboratorios secretos ocultos con mezclas de genes de hombres y animales y cosas que no han salido a la luz pública. Las terapias que conocemos actualmente que se están aplicando a nivel mundial, que se están metiendo con terapia génica, y yo siempre lo he dicho, el que se mete con terapia génica se mete en terreno espiritual y terreno peligroso. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La Biblia dice, si alguno destruye el cuerpo que es el templo, Dios también lo destruirá a él. Y esa escritura habla del suicidio. El que destruye el templo, que es el cuerpo, o el vaso, que es su cuerpo, Dios lo va a destruir a él en el infierno. Jesús enseñó de Noé, dijo que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Y recordemos en Génesis 6 la historia de los Nefilim, que hubo una corrupción de la creación de Dios. Ángeles se metieron con mujeres y nacieron los gigantes. Y sobre esa generación que corrompió los vasos, que es el hombre, en esa generación les vino el diluvio, les vino el juicio. Y esta generación, como la generación de Noé, se metió otra vez con los vasos del templo, con sus terapias génicas, y Dios no lo tolerará. Generación que se mete a corromper y profanar los vasos, es la generación que probará el juicio y la ira de Dios.
Y viene la tribulación de 7 años y el anticristo. Viene el Mene Mene Tekel Uparsin para todos los moradores de la tierra que no estén arrepentidos y no estén obedeciendo el Evangelio de Jesús y amando a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y dice la Escritura, en el verso 3, que fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Se emborracharon y los profanaron. Usaron los vasos para pecar. Usaron los vasos santos del templo para pecar. ¿Entiendes la comparación con esta generación? Verso 4. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Idolatraron, no solo se emborracharon, idolatraron a los demonios. Con los vasos de Dios los usaron para adorar a Satanás. Los vasos que Dios le ordenó a Moisés, a Salomón, que deberían de hacer e introducirlos en el templo, terminaron siendo objeto de adoración a Satanás. El satanismo se está extendiendo por toda la tierra. La brujería, la hechicería. Y es en esa generación en la que se enciende la ira de Dios como fuego y no se puede apagar. Van a iniciar las mortandades masivas en todas las naciones de la tierra por el juicio decretado del Dios Todopoderoso Omnipotente, por la maldad del pecado del hombre, y no se detendrán sus juicios hasta que se consume su ira por la maldad del pecado del hombre. Juicios justos, porque la humanidad lo merece. Solo en Jesucristo hay salvación. Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, su cintura, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que se hiciese venir magos, caldeos, adivinos, puros siervos de Satanás. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea la escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. La humanidad se aterroriza cuando el justo juicio de Dios viene sobre de ella por haber profanado los vasos del templo, que son los cuerpos de los hombres y mujeres, por haberse emborrachado y por haber adorado a los demonios. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Esto significa que la humanidad no va a entender lo que va a pasar más que los siervos de Dios. Y los siervos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesús en toda la tierra, hombres, mujeres, niños, ancianos, los entendidos en la palabra de Dios, los entendidos en la profecía bíblica, ellos son los que pueden explicarle a esta humanidad caída qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo con esta plaga mundial que mata a tanta gente en todo el mundo, con los volcanes, los terremotos. Nosotros conocemos la palabra de Dios, lo que Jesús dijo: guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. Jesús nos lo enseñó. El misterio de iniquidad que se está preparando la entrada al anticristo. Hay muchos Daniel en toda la tierra, en este tiempo, que pueden explicarle a los paganos impíos qué es lo que está ocurriendo para ver si se arrepienten. Si tú sabes la palabra de Dios, ve y explícale a los impíos qué es lo que está ocurriendo, como lo hizo Daniel, que interpretó
la escritura lo que decía Mene Mene Tekel Upharsin. Entonces el rey Belsasar, cuando vio que los sabios del rey no pudieron leer la escritura ni mostrar la interpretación al rey, el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La humanidad no va a entender lo que está a punto de venir sobre la tierra. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Dios quiere que los cristianos verdaderos, llenos del Espíritu Santo, los verdaderos discípulos de Jesús, los nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, los bautizados en Espíritu Santo y fuego, ellos hagan lo mismo que hizo Daniel. Anunciemos a las naciones el juicio de Dios, prediquemos el Evangelio, le expliquemos al mundo qué es lo que está a punto de ocurrir, qué es la tribulación de 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, y al final el Armagedón, la segunda venida y el milenio. Los siervos de Dios se nos está ordenando que tenemos que hacer lo mismo que Daniel, explicarle a los paganos qué es lo que vendrá. Y los que son de la luz vendrán a la luz. Los que no son de la luz permanecerán en tinieblas. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Los impíos de alguna manera van a poder discernir que los siervos de Dios tenemos un mensaje importante que darles, y nos van a venir a preguntar qué está pasando. Nos van a buscar y tenemos que decirles la verdad. Viene la tribulación. Va a aparecer el anticristo y él va a gobernar el mundo entero y va a decapitar a los que no lo adoren y no se pongan su marca, que va a tener el 666 y su nombre. Y nosotros tenemos que explicarles lo que vendrá, como Daniel lo hizo a su generación. Y dice, verso 15, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Daniel obviamente se dio cuenta que estaban profanando los vasos del templo y se estaban emborrachando y estaban idolatrando y adorando a los demonios. Cuando un cristiano ve que un impío está pecando contra Dios, no le dice Dios te bendiga, porque Dios no bendice a los impíos que no se arrepienten. No hay bendición fuera de Jesucristo. Si no estás obedeciendo al bendito, que es Jesús, no estás en bendición. No le puedes decir Dios te bendiga a alguien que está pecando contra Dios. ¿O estás intentando bendecir algo que Dios no bendice? ¿Ah? La Biblia dice que en Cristo Jesús fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en los lugares celestiales. Si no estás arrepentido de tus pecados y obedeciendo a Jesús y viviendo para Él, no eres bendito, eres maldito. Solo puedes ser bendito si estás obedeciendo al bendito que es Jesucristo. Fíjate bien a quién le dices Dios te bendiga, porque no puedes bendecir a alguien que Dios maldijo.
No puedes bendecir a alguien que rehúsa obedecer al bendito que es Jesús. Si no tienes a Jesús, eres maldito. Revisa bien a quién le dices Dios te bendiga. No puedes bendecir a algo o a alguien a quien Dios no bendice. Dios no bendice a los impíos que rehúsan obedecer su palabra, sus mandamientos, que rehúsan creer y obedecer el Evangelio. Ellos no son benditos de Dios. Y Daniel no quiso caerle bien al rey, quedar bien con él, viéndolo pecar a un pecado muy grave, profanar los vasos del templo. Los verdaderos siervos de Dios no bendicen a los malditos, los alertan de su mal camino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Los verdaderos siervos de Dios no recibimos recompensa del mundo por predicar el Evangelio, lo predicamos gratis. De gracia recibimos, damos de gracia. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo, Dios, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Dios puso al presidente de tu país, aunque tú no quieras. Dios puso a las autoridades, aunque no quieras. Y a veces Dios puso autoridades no para bendecir, sino para castigar. Por eso son malos, por eso roban, por eso cometen malas decisiones que dañan al pueblo y lo hacen sufrir, porque el pueblo se lo merece por su pecado. Dios es el que pone y quita reyes. Nadie llega a un puesto de autoridad sin la aprobación de Dios. Nadie, aunque sea malo. Te repito, Dios a veces permite malos gobernantes para castigar. Daniel 5:22. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo que Nabucodonosor, por su orgullo y arrogancia, fue herido con locura, 7 años comió hierba como buey, sabiendo tú, su hijo, que es la misma palabra en hebreo para nieto, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿No te has arrepentido, Belsasar? Te han alcanzado el fin de los tiempos. Veamos cómo Daniel le habla al rey que lo puede matar. No le habla con palabras halagueñas, no le soba el lomo, no le endulza el oído, no recubre con lodo suelto la pared resquebrajada por el pecado que está a punto de caerse. Daniel le dice la verdad. El verdadero siervo de Dios no predica para caerle bien a la gente. El verdadero siervo de Dios habla la verdad para agradar a Dios y no al hombre. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad?, le dice Pablo a los Gálatas. Y le dice en su cara, lo reprende, sabiendo, Belsasar, que tu padre o tu abuelo Nabucodonosor, es la misma palabra en hebreo, fue herido por Dios por su arrogancia y altanería, y depuesto de su gloria, que hay un Dios en los cielos que humilló a Nabucodonosor. Tú, sabiendo eso, no has humillado tu corazón, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos, y además de esto diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Dios espera de sus siervos que hagan lo mismo que Daniel. A Dios no le agrada que se tatúen,
que se hagan tatuajes en la piel, que cometan abortos, que se metan en sus cuerpos terapia génica o terapia genética, que hagan todas las clases de perversiones y abominaciones, fornicación, unión libre, idolatría, brujería, hechicería, Disney, Harry Potter, todas esas abominaciones y perversiones, homosexualidad, lesbianismo. Dios quiere que sus siervos se levanten y reprendan a los impíos y pecadores de esta generación, porque eso fue lo que hizo Daniel, y Dios eso espera de nosotros, que alcemos la voz y reprendamos a esta generación impía, adúltera, torcida, corrompida, pecaminosa al extremo. Dios quiere que seamos luminares en oscuridad, lámparas. No que pongas la lámpara debajo de un almud, que es como una cubetita de madera para tapar la vela, para apagarla a la hora de dormir, o ponerla debajo de la cama. Dios quiere que tu luz de Jesús alumbre. La voluntad de Dios es que reprendamos a esta generación impía y perversa, como lo hizo Daniel, sin temor, con denuedo de Dios, y levantemos la voz y le digamos a esta generación: está mal el aborto, está mal la eutanasia, está mal el suicidio, está mal el divorcio, está mal la fornicación, la pornografía, está mal la homosexualidad, el lesbianismo, la idolatría, está mal la drogadicción, el alcoholismo, está mal decir groserías, está mal el pecado, está mal las terapias génicas, está mal las manipulaciones que están haciendo genéticas a los vasos del templo, que es el cuerpo. Está mal llenarse de piercings y aretes por todos lados. Está mal la ropa provocativa que usan. Está mal las mentiras, los robos. Está mal que profanen los vasos del templo, que es nuestro cuerpo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y este es el pecado que destaca en este pasaje. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y nuestro cuerpo es santo. Y cualquiera que profana el sagrado y santo ADN que Dios nos dio, o RNA, el material genético que Dios nos dio, se mete en problemas con Dios, porque está profanando los vasos del templo. ¿Y saben por qué los masones, Illuminatis y todas estas sectas del desorden mundial están operando en lo oculto con sus terapias genéticas? Están adorando a Satanás, por eso lo están haciendo. Por eso están profanando los vasos del templo en millones de personas sobre la tierra en nuestros días. Porque Satanás se los ordenó para poner a su anticristo. Es el mismo pecado de Belsasar. Y la ira de Dios se encendió. Y en el verso 24 dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Y este es el mensaje que Dios le tiene a esta generación, a los millennials que le llaman, o a cualquier ser humano que está vivo sobre la faz de la tierra en este tiempo, que no está en Cristo Jesús. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios ha puesto fin a la historia de la humanidad. Tekel, has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto en justicia y pesado en iniquidad. Ligerito en justicia, casi no pesa nada porque no tiene justicia, pero muy pesado en iniquidad y pecado. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Dios le puso fin a esta perversa humanidad.
Estamos viviendo los últimos segundos del reloj de Dios antes del arrebatamiento, antes de que empiece el desastre, la calamidad, la desgracia. Jesús dijo, será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Viene un diluvio, pero ahora no de aguas, ahora de la ira de Dios. No habrá un lugar seguro en toda la tierra. Ven a Jesucristo, porque a esta generación que profanó los vasos del templo, se emborrachó, idolatró, adoró a Satanás, le viene la ira. En la balanza de Dios, Dios pesó a la humanidad y la humanidad fue hallado falta. Este mismo mensaje de Daniel capítulo 5 es el mensaje que Dios me ordenó que predique para esta última generación. Se acabó el tiempo. En esta generación, en tus vecinos, tus primos, mientras sigan vivos, tu familia, mientras sigan vivos, en esta generación viene el castigo de las naciones. No en nuestros hijos, nietos, bisnietos, no, en esta. El anticristo, guerras mundiales nucleares, países enteros van a desaparecer de golpe. Lee Apocalipsis, eso va a ocurrir. Tu reino ha sido roto. Y dado los medos y a los persas, Dios va a permitir que se peleen entre naciones y países y se ataquen y se maten. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. Quiero que veas la frase y ha dado, así tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Quién es Persia? Es Irán. ¿Quiénes son los medos? Es Irán y los árabes. Hay un secreto, un misterio profundo aquí. ¿Has visto que la bandera de Irán es un misil nuclear impactando? ¿Has revisado que la bandera del país Irán es un misil nuclear impactando? De alguna manera Dios va a usar a Irán y a los países árabes para iniciar guerras mundiales. En la guerra de Gog y Magog, ahí se ve a Irán y a los árabes junto con Rusia en una coalición atacando a Israel. Ellos van a ser usados para traer juicio en las guerras del fin. Belsasar no se enojó por el mensaje de juicio que traía Daniel, de castigo de Dios que traía Daniel. No temas, abre tu boca y no calles. Porque yo estoy contigo, dice el Señor Jesús. Háblales mi palabra, que sepan lo que viene, para que no tengan excusa cuando los castigue. Dios quiere que hagamos lo mismo que Daniel, que anunciemos lo que viene. Dios te puso como Daniel en tu familia y en tu círculo, para que abras la boca y anuncies que el tiempo de la gracia está por terminar y que viene la ira de Dios, las mortandades masivas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esa misma noche, los persas y los medos rodearon Babilonia. Esa noche la conquistaron, la derribaron y mataron a Belsasar. Y Belsasar está en este momento quemándose en el infierno, revolcándose en fuego y azufre y en gusanos. Y ya lleva miles de años ahí y toda la eternidad la pasará nadando en fuego, llorando, crujiendo dientes por su pecado. Esa misma noche fue muerto. Y este mensaje yo lo recibí de Dios hace unos meses y es para este tiempo. El juicio ya no se va a postergar. Lo que has visto que ha pasado en el mundo no es nada comparado con lo que viene. El juicio ya viene, ya está a la vuelta de la esquina.
Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Dios quiere que vayas y anuncies el juicio que viene sobre la tierra y el arrepentimiento y la fe en Jesús y la obediencia al Evangelio, que te apresures a anunciarlo, porque el juicio está a la vuelta de la esquina, la humanidad ya no tiene más tiempo, la humanidad tiene que decidirse si se va a arrepentir o no se va a arrepentir. Esa misma noche lo mataron a Belsasar. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Daniel capítulo 5 nos muestra lo que ocurrirá al fin de los tiempos. La historia se repetirá. Mene, mene, tekel uparsin, para el morador de la tierra, por tu pecado de haber profanado los vasos del templo, los cuerpos, ¿ah? Con tu ingeniería genética, y haber cometido perversiones y adorado a Satanás haciendo esto, porque es un plan profundo que viene de él. Y en esta generación viene la ira. Alerta del arrepentimiento y la fe de Jesús para salvación. A tu familia, a tus primos, a tus tíos, a tus papás, a tus hermanos, a tus conocidos, a tus vecinos, a tus cercanos. Alértales, porque ya no queda tiempo. Ven a Jesucristo para que te salves. Obedécelo, ámalo y no participes en los pecados de esta última generación. Escapa en el arrebatamiento de la iglesia. Y te dejo de tarea meditar este capítulo, volverlo a leer y meditar y pedirle a Dios revelación que te muestre este misterio, esta profecía, cómo se va a cumplir al fin de los tiempos. Y busca en internet la bandera de Irán. ¿Es casualidad que en su bandera tenga un misil nuclear impactando? ¿Que aborrezca a Israel a muerte? No, la guerra de Gog y Magog se va a cumplir. Y está profetizado que Irán tiene algo que ver en eso, y también Rusia, y Turquía y otras naciones. Jesucristo viene en tu generación. Busca el reino de Dios. Ora, lee la Biblia. No te distraigas. Pon tu mirada en Jesucristo. Gloria a Dios.